La Taberna de Cleo presenta Cristóbal Colón. Capítulo 3. Su legado. Tiene mucho que ver la manipulación, el uso que se le dé a la respectiva historia, tanto por un lado como por el otro. ¿Qué ibas a decir, Sar? Venga. No, que incluso este discurso neonacionalista o de rescate o de reinterpretación a las culturas antiguas, lo voy a tocar sin generar polémica, lo hemos visto desde este sexenio que acaba de terminar, y lo hemos visto también, pues, manifestándolo en diferentes, valga la redundancia, diferentes manifestaciones. Por ejemplo, le cambiaron el nombre a la estación Zócalo a Zócalo Tenochtitlán. Recuerdo que había por ahí unas propuestas de cambios de nombres de calles para renombrarlas con, digamos, con este rescate de lo que fue la cultura mexica. Pero a mí algo que personalmente me genera un poco de conflicto es, oye, las culturas precolombinas, las culturas prehispánicas, no se centran nada más en los mexicas. Había demasiadas, y por qué centrarse en un tenochtitlancentrismo, por así decirlo. O sea, no nada más era mexicacentrismo, eso, me gusta. O sea, no podemos nosotros centrarnos nada más en eso. Y si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a los tlaxcaltecas, a todos los pueblos de la periferia, y que nos dieran la opinión de cómo ellos veían el imperio de Tenochtitlán, pues te van a decir que eran unos desgraciados, que era pues como todo imperio fuerte, guardando toda proporción. Pongo un punto de comparación a los romanos, a los bizantinos, etcétera, etcétera. O sea, obviamente, si se forjaron fue a base de una mano firme, dura, a base de violencia, a base de sometimiento. Entonces, pues obviamente llegan, ya lo tocaremos más a profundidad en el tema de la conquista, pero llegan pueblos de alguna manera con una idea mesiánica. ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente te les vas a unir. Entonces es algo que la gente sigue sin terminar de comprender, y pues eso creo yo que, ya para cerrar este capítulo, creo yo que es importante que a través de este tipo de podcast, de acercarse a leer un libro, sé que es complicado porque lamentablemente el índice de lectores en México es muy bajo, pero pues si no les gusta leer y les gusta escuchar, para eso estamos nosotros, para eso hay infinidad de videos en YouTube que les pueden ayudar a no intensiarse tanto, no clavarse tanto en este tipo de debates y simplemente decir, bueno, esto pasó y gracias a lo que pasó estamos aquí. Me gusta como lo dices, creo que sí te inspiraste, compadre. Míralo. Para que veas que no nada más tengo la cara. No, nada más la cara, eso me consta. Emperador. Bueno, yo quisiera retomar un poco de este punto de andar pidiendo disculpas o exigiendo disculpas, que tiene muchas formas de verlo, desde la antropología social y demás. He escuchado a algunos colegas conocidos que dicen, no, es que sí es necesario porque para una sociedad y demás. Perfecto, que te la compro. Que puede ser que sí haya cierto sector de la población que viva más tranquila si España se llega a disculpar por algo que pasó hace 300 y pico años. Pero a lo que hacía referencia acá el querido Sar era el manejo político que se le está dando, ¿okay? Y si uno ve un poco el contexto en el que se suelen pedir estas cosas, es muy obvio, ¿okay?, por qué se piden. Si el presidente de México que consiga una disculpa, o presidenta en este caso, porque probablemente va a seguir intentando, ¿okay?, pues el presidente de México que lo consiga va a ser un héroe. Pues, el que logró una disculpa de los malvados españoles. Pónganse en el lugar de el presidente español que se le ocurra pedir una disculpa aceptando culpas de hace 500 años, y ya leí tu corrección,
Este, eh, me quedé con el virreinato y lo de Iturbide. Sí, Eh, exactamente. 500 años, damas y caballeros, 500. sí, Antes sí, de que sí. se nos echen al cuello. Por supuesto que un presidente español no lo va a hacer. Tendría que aceptar la culpa de un montón de cosas que hizo una dinastía que ni siquiera es la suya. Ok. Después vino un cambio de dinastía. Ok. ¿En qué momento suelen pedir este tipo de cosas los políticos mexicanos? Cuando hay que distraer de otra cosa. ¿Cuántas veces, si vamos hacia atrás, por lo menos a mí me han tocado ver 3, que piden que nos devuelvan el penacho? Y los austríacos se han cansado de decir, México entiende que no. Ok. Entonces, si ya sabes que te van a decir que no, ¿por qué lo exiges? Porque tienes que dar una imagen. Son actos heroicos, me gustaría decirlo así. Perdón que te interrumpa, son actos heroicos, punto. ¿Sí? En fin, ahora, volviendo a Cristóbal Colón, pues es la víctima perfecta. ¿Sí? Porque a nosotros todavía no nos tocó festejar el 12 de octubre. Yo recuerdo que en la primaria incluso alguna vez llegaban a dar libre el día 12, que por el Día de la Raza. ¿Sí? Sí, cierto. Poco a poco en estos años empiezan a salir o se empieza a divulgar mucho más este otro Cristóbal Colón, que fue cruel con los indígenas gracias el, de las casas, ¿sí? Que justo uno de los indígenas involucrado con Colón va y le platica de las casas y escribe su librito, y es base de la leyenda negra española. Pues a la gente ya no le gusta, porque este tipo vino, asesinó, secuestró, cortó orejas, cortó lenguas, hizo de todo un poco, ¿sí? Y súmalo al nacionalismo que se vuelve cada vez más fuerte en los países americanos. Pues hay que culpar a alguien, ¿sí? Y adiós Cortés, y adiós Cristóbal Colón, ¿sí? Y tiremos las estatuas, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Cada quien o cada cultura es libre de poner las estatuas que quiera. ¿Por qué la quitas? Es un monumento a la memoria de alguien. Si ya no te conviene, vas y lo quitas. ¿Okay? No es nuevo. Los romanos lo hacían, los griegos lo hacían. Perfecto. ¿Okay? Pero más allá de eso, ¿okay? De nuevo, el discurso político que hay alrededor de, ¿okay? Que en el caso mexicano, como bien rescataba el zar, es un volvamos 100 años al pasado, a cuando construimos esta idea del indígena bueno, ¿sí? Y embutámosla en la gente hasta que se la crean. Que, como bien decía el zar, infórmense, si no es con nosotros, hay muchos otros colegas, hay libros, pregúntenle a su historiador de cabecera, que cada vez somos más, que denos trabajo, por favor. eh, Hay muchas versiones, no se queden con la que les da el queridísimo gobierno. Ya, córtame, Pero, porque estoy tallando. Se contagia, ¿no? maldito sea. Ok. Sí. No, me encanta que ha sido un tema fructífero. Damas y caballeros, simplemente ya para cerrar, queridos parroquianos, es cierto, nosotros, los taberneros, incluyendo al ausente, seguimos siendo simplemente humanos, que tenemos nuestras opiniones, y no se queden con lo que les platicamos aquí. Vean documentales, vean otros aspectos. Hay varios estudios acerca de Cristóbal Colón. Nos comentaba el emperador que acaba de salir uno en España, solo que no está disponible porque pues, estamos al otro lado del mundo, pero que aborda los últimos estudios que se han hecho a los restos óseos de Colón, donde hay por algunos descubrimientos que nos encantaría abordar, pero tendríamos que ver el documental. Tendremos que usar algún programilla para hacernos pasar. Oye, pero lo podemos comentar muy, muy rápido. A ver. ¿No? A ver. Porque en España fue un acontecimiento, lo estuvieron anunciando semanas, ¿sí?
como el documental, por si alguien tiene oportunidad de verlo, se llama Colón ADN, algo parecido. Y lo vendieron como se revela el origen de Cristóbal Colón y se revela si los huesos que estaban allá en Sevilla eran los de él, porque había otro debate alrededor de, porque hay otros acá en Dominicana que dicen que son también de él. Así que si alguien tiene oportunidad de verlo, véanlo. Yo tengo algunos datos solamente. Primero, resulta que los huesos que están en Sevilla sí son de Cristóbal Colón, lo que no descarta que otra parte de esos huesos estén allá en Dominicana. Eso también queda pendiente, porque se iban peleando varios años por saber en dónde está. Segundo, se hacen estudios directamente a los huesos para ver su origen, y de aquí es lo que les mencionaba hace un rato. El que aparentemente era su hermano resulta haber sido un primo, lo que me lleva un poco a pensar que los primos era muy común que se criaran juntos y tuvieran ese trato de hermanos, puede ser. Y aquí viene la gran noticia, que ojo, no es todavía oficial, porque sí es un estudio respetable de la Universidad de Granada, con un profesional al frente muy reconocido, un estudio que lleva 20 años trabajándose, pero en todo esto que conocemos como la Academia de Ciencias, está por publicarse en revistas científicas para poder ser aceptado, refutado por la comunidad y entonces darle mayor validez. Pero aquí viene la gran noticia, ¿okay? Y sí me gustaría escuchar lo que ustedes piensen al respecto, aunque le cortes aquí y saques otro fragmentito de 15-20 minutos, porque te juro que vale la pena. Lo que se anuncia en España es que, según el ADN, Cristóbal Colón es judío, o fue judío, desbancando por completo a los genoveses y a otras, me parece, 15 naciones que se disputaban el que hubiera nacido ahí. Bien, aquí vamos a hacer una aclaración. Es algo que comentábamos en el primer capítulo, de que los orígenes y la historia de Colón son algo confusos. Se pelea incluso, y en esta misma página, no es cierto, en otra página, en Estos Historia, compartían fuentes para el estudio, porque algo tan sencillo como ¿qué idioma habla este compa? Es ya también punto de debate, lo cual se suma a esto que nos comentas. No hace falta ponernos paranoicos, no hace falta hablar de la banca mundial, no. Vamos a algo más práctico. El tener la nacionalidad, el tener los orígenes de un personaje tan pesado para la historia, no deja de ser, una vez más, y apelando al uso que se le da a la historia, nacionalismo, algo útil. También hay que recordar, el pueblo judío ha tenido una historia difícil en Europa. Vamos a dejarlo así, una historia difícil. Por lo tanto, quizá a nosotros, desde el otro lado del mundo, no nos mueva tanto el tapete, pero para otras partes, por supuesto que va a ser una noticia, por supuesto que va a ser un punto de debate asumir que Cristóbal Colón tuviera un origen judío. Sar, ¿tú cómo la ves? Pues creo yo que sí es impactante esta revelación, porque, como bien lo mencionas, puede que a nosotros ni nos venga ni nos va, pero no sabemos a ciencia cierta cómo ellos manejan este sentido de pertenencia a raíz de los orígenes. Por ejemplo, siempre se dijo que no, que de entrada, pues Colón no fue español, que sí fue apoyado por la corona española, pero no era español, era genovés. Pero ya el hecho de que te digan, pues probablemente era judío sefardí, pues en este contexto hoy en día,
de lo que está sucediendo con Israel y con la comunidad judía, creo yo que si bien Cristóbal Colón era ya odiado por algunos, el hecho de que digan, pues, ¿qué crees que era judío? Tómala. ¿Qué te da a entender, no? Eso. O sea, ahora con qué ojos lo vas a ver o bajo qué pluma lo vas a juzgar, ¿no? Bajo qué perfil, más que pluma, bajo qué perfil ahora lo vas a juzgar, que no tendría por qué ser, ya lo hemos mencionado, o sea, juzgar personajes del pasado con las leyes y con el paradigma que tenemos hoy en día está mal, no debe de suceder. Son simples personajes que actuaron de acuerdo a lo que ellos vivían en su contexto, en su momento. Pero bueno, sí sería como interesante hacer una mesa de debate con personas, desde mi punto de vista, personas que comparten la idea mexicanista y personas que comparten la idea hispanista, pero mencionar específicamente esta idea. ¿Para ti cambia el concepto de cómo concibes a Colón al descubrir que es judío? Para mí es interesante y yo digo, pero a mí, en lo personal, pues no, simplemente podrías entender mucho de sus acciones. Ahí lo dejo. Eso. Bien, entonces, ¿algo más que agregar, caballeros? ¿O ya cerramos esto? No, yo sí. Pues A digo ver. que le vas a tener que cortar. Hijo de mi vida, me vas a hacer trabajar más. Ajá. Espero que aguante tu máquina. Pues, como bien dice el zar, a nosotros probablemente no nos pegue tanto. Quizá nosotros, por ser historiadores, se nos hace muy interesante. En España sí es un tema importante, porque su gran almirante, el que les abrió la puerta de América, y después América los va a mantener los siguientes años, o en gran parte, se lo disputaban los genoveses, y hasta que pudo haber sido un irlandés. Había un sinfín de teoría. Con esto, resulta ser que Cristóbal Colón sería un judío converso, que converso para su época es un decir, porque muy complicado decir si era un converso real, que de verdad se convirtiera a la fe cristiana, o lo hiciera obligado, o por conveniencia, porque era la época en la que se les perseguía. Por otro lado, la reina Isabel y Fernando tuvieron relación profesional, económica y demás con muchos judíos, no tenían tema con relacionarse con ellos. También explicaría el poco interés de Colón por impulsar la evangelización en América. Buen punto. No lo sentiría de corazón, vería Sí. solamente la parte del negocio. ¿Sí? Y el que, ¿por qué no saldría esto antes? ¿Sí? Porque, oye, entonces ¿de dónde salió la idea de el Cristóbal Colón genovés? ¿Sí? Porque hay varios estudios que dicen, oye, ves que en sus cartas nunca se le va ni una palabrita en italiano. Este tipo habla, escribe el castellano perfecto. Entonces, genovés probablemente no era. Aquí esta es mía y se me ocurre ahorita, de pronto, que la versión del Colón genovés viniera incluso desde la corona española, para protegerlo un poco, porque en esa época, si alguno de los otros nobles se enteraba que este tipo era judío, iba a armar otra bronca. Entonces, porque le estabas dando el almirantazgo, virreinato, gobernador a un judío. Puede ser, porque es así, es completita mía, se me acaba de ocurrir. ¿Okay? Pero, como bien tú iniciabas este podcast con una de las grandes figuras de la historia universal, por supuesto que es importante, ¿no?, dilucidar de dónde diablos venía el tipo. No, fíjate que no había sopesado esa parte de la evangelización a la que no le había tomado tanta importancia. Y es cierto, a final de cuentas, uno de los puntos más importantes en este proceso histórico es el estar ganando fieles, el estar ganando, seamos honestos, riqueza para la Iglesia Católica,
Y esto sí, lo cambiaría. Muy buen punto, fíjate, no lo había considerado. Bien, entonces, Zar, ¿algo más? ¿Algo que le quieras discutir al emperador? Pues más que discutir es también como analizar y poner tal vez sobre la mesa, complementando lo que mencionan de que no se interesó como tal en la parte de la evangelización, pero sí en los negocios. Recordemos, y esto tendría todo el sentido del mundo, que los judíos son excelentes negociantes, son muy buenos administradores, muy buenos con lo que son las finanzas, los recursos, etcétera, etcétera. Se dice que son las personas muy avaras, muy tacañas, pero pues esto tiene su razón de ser porque a final de cuentas sus finanzas funcionan así. Entonces, en muchas ocasiones se ha dicho que incluso ese don por las finanzas, por la administración, viene en la sangre. Entonces, si la Universidad de Granada lo está poniendo ya como casi un hecho irrefutable, que viene desde su ADN, hay... ¿Lo perdimos? ¿Te silenciaste? Ya, perdón, es que había ruido. Baboso. Me quedé en que lo traen en la sangre, entonces si están afirmando que en su ADN hay ciertas compatibilidades con las del ADN de los judíos sefardíes del siglo XV, del siglo XVI, pues o sea, simplemente son darle más argumentos para aceptar esta idea de que probablemente sí era judío. Converso sí, pero lo era. Sí, bueno, es que esa es una de las partes que queda abierta. El ADN dice que sus genes son de un judío. Te escuchas muy bajito, no sé si te alejaste el micro. Ahora, Ahí. Ya. falta, y lo tendrán que dilucidar los colegas españoles, que por fuente nos queda bastante lejos, los archivos españoles, saber si es un judío que nació en Castilla, o un judío que nació en Génova y migró a Castilla, o otro sinfín de posibilidades que se pudieron haber dado, ¿no? En algún momento, ahora estoy recordando justamente, en algún momento leí que en España, desconozco, ahí sí espero si alguien tiene la información y me puede corregir, que en España los huérfanos en ciertas épocas se les ponía el apellido Esposito, y era como algo general, ¿no? Huérfano sin apellido, eres Juan Esposito. Y que en Italia, o en Génova, probablemente, a los huérfanos se les ponía el apellido Colombo. ¿Por qué no un judío que nació en Génova y por azares de la vida terminó viviendo en Castilla? Porque haciendo memoria, y aquí sí ya no me crean mucho porque no tengo puesto el cassette de la Edad Media, a los judíos los expulsan de Italia, o lo que hoy le tocaría a la región de Génova, 1100, 1200. ¿Y por qué no una familia Colón expulsada tendría que haber llegado a vivir a Castilla, donde pudieron vivir justo hasta la época de los reyes católicos que los corrieron? Entonces se abren muchas posibilidades. A fin de cuentas es lo rico de la historia, que cada nuevo descubrimiento te abre un sinfín de posibilidades. Aquí ya nos estamos poniendo conspiranoicos y me gusta. Pero, comentario rápido, ¿se pueden dar cuenta de a qué generación pertenecemos cuando decimos tengo puesto el cassette? No, y eso yo Ay, Dios. y eso yo soy el alma vieja, hermano. No, porque bueno, los cassettes los usaban nuestros papás y abuelos. a mí me tocó regresar el cassette con lápiz todavía, compadre. Así que aguado. Con una pluma, Vic. Es que No, sí ajustaba. Teníamos el aparatito para regresar cassettes. Bueno, se pueden dar cuenta de que estamos en nuestros 30s, de que somos unos amantes del pasado. Como pueden ver, este personaje da para muchísimo. Como pueden ver, aquí ya estamos pasándonos a la parte de las elucubraciones. Y por eso es que, sí,
se abre, por supuesto, el debate con nuestros colegas del otro lado del mundo, sin importar a qué bando pertenezcan. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es que el conocimiento pueda crecer. Pero, retomando lo que decíamos hace un rato, no sé si voy a cortar el capítulo o voy a subir todo así, ¿no? Depende de qué humor esté. Porque ya lleva... Paso más que lleva para la hora. Está bien. Em, el, el verdadero problema son los fanatismos. Recuerden ustedes. Cree lo que quieras, órale pues. Pero el momento en que llegas al extremismo, al fanatismo, es cuando las cosas se empiezan a poner peligrosas. Defiende a Cristóbal Colón, defiende al lado americano, sí, pero ya caer en el extremismo, ya caer en el fanatismo, es lo que lo hace peligroso. Y es donde caemos en anuncios como el que estábamos analizando de héroes y santos. Así las cosas, damas y caballeros. Pero creo que es momento de ir cerrando esta emisión, es momento de ir cerrando la taberna por esta noche, porque ya van a ser las 12. Está a punto de terminar otro 12 de octubre, otro día de trancazos en internet. Taberneros, ¿algo que decir mientras retiramos los tarros? Pues creo yo que en conclusión no nos queda más que reflexionar lo que tenemos como evidencia y sobre todo evitar los juicios de valor, a tratar de tomarlo lo más objetivamente posible. Y si en alguna reflexión se te sale también por ahí una parte de tomar partido por una u otra facción, es normal, no pasa nada, solamente no te enganches, no te claves y como ya lo mencionaron, no te fanatices. Exactamente. Emperador, Pues solamente agradecerles por otra noche de plática histórica. Me encanta, los amo. ¿Ok? ay, Y gordo. invitar a todos nuestros Ay, escuchas a que se metan más a en que la nos amen historia. también. Les prometo que me voy a robar una frase de Tom Hanks, de Código Da Vinci, de nadie odia su historia, o más bien, nadie odia la historia, odia su propia historia. ¿Ok? Entonces, anímense a meterse en su propia historia, en lo que les guste, y algo van a encontrar que les va a gustar. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Excelente. Buenas Tenemos el noches. capítulo de Iturbide todavía pendiente. Damas y caballeros, han llegado hasta aquí. Les agradecemos muchísimo. Suscríbanse a la Taberna de Clio. Como pueden ver, estamos subiendo temas constantemente. Nos preparamos para hacerlo. Leemos todo, ¿verdad, Sar? Y decimos hasta la próxima. Espera, Hasta- Y yo me spoiler quiero... alert. Termina. que- No, digo que un spoiler alert. Se vienen fechas importantes dentro de nuestra historia y pues esperen muy pronto un capítulo sobre la Revolución Mexicana. tú no mueves, chavo. Pues mira, se viene el mes, entonces hay que irlo planeando, ¿no? Pero quiero sumarme al agradecimiento. Estoy viendo nuestros números de los Sí. capítulos de Iturbide. El capítulo 1 se acerca a las 2000 visitas en 15 Ay, días. güey, ¿ya? Uy, vamos muy bien. Para nosotros es un gran logro. Y el de Iturbide, el segundo, la caída del Libertador, te pusiste dramático, hermano. Claro. Tiene 315 en 5 días. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Suscríbanse, estamos mejorando, tratamos de mejorar. Y muchas gracias. Exactamente. Hoy ya no nos dio tiempo de jugar Left 4 Dead. Nos extendimos mucho. Otro comentario con el que pueden imaginarse más o menos por qué edad andamos. Sí, seguimos jugando Left 4 Dead y sí, somos malísimos. Muy buenas noches a todos. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.